Hola, ¿qué tal? Esto es el Fauno con lentes y el día de hoy te quiero hablar del mito de las Dánides. Como todos los mitos, las Dánides y muchas otras historias provienen de diferentes orígenes o diferentes procedencias de crónicas y archivos. El caso de las Dánides específicamente nos habla del sufrimiento, de la inutilidad de la acción que hacemos. Es un tanto, y ahorita voy a hablar al respecto, es un tanto parecido al mito de Sísifo y al mito de Tántalo. La idea de que el peor castigo de todos es hacer algo que a nuestros ojos no tiene sentido. Si no tiene sentido a per se, pero nosotros no lo percibimos, puede que para nosotros no sea tan tortuoso, pero el hecho de saber que no tiene un sentido o de estar presenciándolo nos multiplica la agonía o el sufrimiento. El rey Dánao tiene 50 hijas y estas se les denomina las Dánides, por lo mismo, por el padre. La mayor de ellas es la única que decide rechazar la petición del padre, la cual es matar a sus 50 maridos en la noche de bodas, que son de cierta manera sus primos, porque el rey Dánao casa a sus 50 hijas con los 50 hijos de su propio hermano, es decir, con los 50 hijos de su tío. Las Dánides son casadas con sus primos y esposos ahora también en una misma noche de bodas y únicamente la mayor, como decía, decide rechazar la petición del padre que es apuñalar a sus maridos en la noche nupcial. Una vez consumado el matrimonio, las 49 Dánides, excepto la mayor, lo hacen, matan a sus maridos y les dan un entierro de honor, un funeral de honor. Esto enfurece a los dioses según el mito y por órdenes de Zeus, estas 49, excepto la mayor, que fue la que no cometió el homicidio, son enviadas al Tártaro, a lo más profundo del Hades, del submundo o del mundo subterráneo. El gobierno del dios Hades, también se denomina Hades, y su subsuelo, el Tártaro. ¿No? Aquí se les designa una tarea, su castigo es llenar una vasija sin fondo. Entonces, para toda la eternidad van a llenar una vasija sin fondo, viendo que esto no tiene sentido, lo cual multiplica su sufrimiento, ¿no? Las Dánides, si lo empezamos a ver desde diferentes puntos de vista, las Dánides tiene un concepto subconsciente o una idea subconsciente muy de penetración. Es decir, la única que Danaide que decide rechazar la orden de su padre es la mayor, pero el motivo es que el marido de ella no violenta o no corrompe su virginidad. Ella es respetada o respetado su deseo de no consumar el matrimonio y esto hace que ella no decida no matar, en este caso apuñalar, que es otra forma de penetración a, a su marido, ¿no? Entonces es interesante analizarlo desde este punto de vista también, porque es como si de cierta manera la penetración no consensuada fuera un prejuicio muy fuerte, y de hecho lo es, por supuesto, pero hablamos aquí de un mito que tiene siglos y siglos, ¿no? Que ya nos está dando un mensaje, según mi criterio, de lo no consensuado. Las Dánides también nos habla de, como decía, del castigo eterno y su relación, por ejemplo, con otros castigos eternos son en diferentes mitos, incluso en diferentes cosmovisiones o iconografías. Vemos el mito de Sísifo, el cual se escapa de Hades, pues de cierta manera chantajeando o convenciendo a Perséfone, la esposa del mismo dios, y cuando Hades lo percibe su fuga, es castigado de manera que empuje una roca sobre una colina para que cuando llegue hasta arriba la roca caiga. Entonces él percibe la inutilidad que tiene su acción.
Entonces no solamente tiene que empujar una roca por toda la eternidad, que es un esfuerzo físico y mental fuerte, sino además ver cómo es inútil, que es lo peor del castigo, ¿no? También tenemos el mito de Tántalo, que, que es un poco parecido también al de Prometeo. Tántalo es invitado al banquete de los dioses y una vez en el mundo humano, una vez que está de regreso, decide contar ciertos secretos o intimidades de los dioses, es decir, trae información del Olimpo o información de los dioses al mundo humano. Entre otros castigos, digo, perdón, entre otras cuestiones, su castigo viene dado por esto, traer información de un mundo que no es humano, que es divino, al mundo de los humanos. ¿No? Su castigo es estar en un lago siempre hambriento, siempre sediento, y una vez que él quiere sorber agua del lago, este se le retira de su alcance. Y siempre tiene a su alcance, o en apariencia a su alcance, un árbol con fruta jugosa, con fruta apetitosa, y cuando la quiere tomar, el árbol se retira de su alcance también. Entonces vemos un castigo que no solamente es perpetuo, sino que también es inútil. También nos hace referencia a la inutilidad del esfuerzo por saciarse, ¿no? Esto se parece un poco al mito de Prometeo, donde Prometeo trae el fuego del Olimpo a los humanos. Una vez más vemos ese elemento, es decir, un elemento no humano que es obsequiado por una criatura o un ser no humana, en este caso un titán, y su castigo también es eterno e inútil. ¿Por qué? Porque al día siguiente va a hacer lo mismo. Vemos en el teatro antiguo el mito de Prometeo, cómo él es encadenado a una roca por Hefestos, dios de la herrería, quien más va a hacer unas cadenas más fuertes si no es Hefestos, ¿no? El mismo dios de la herrería. Y el águila, que en unas versiones es Zeus, en otras versiones es el animal o el familiar de Zeus, devora su hígado, es decir, en la medicina china se le denomina Hun, H-U-N. Hun es nuestro impulso marcial. También se traduce como coraje, pero no como coraje enojo, sino como nuestra voluntad, nuestra fuerza de ejercer nuestra, nuestra proyección en el mundo. Entonces, de cierta manera, el mito de Prometeo es devorar su hígado, porque el Hun para la medicina china se almacena en el hígado, ¿no? Entonces, es devorar su ímpetu o su fuerza de acción de sí mismo como castigo por haber traído el fuego olímpico a los humanos, ¿no? Entonces vemos una vez más este elemento. Alguien o un ser que trae un elemento no humano a los humanos y es castigado. Al día siguiente, Prometeo, al día siguiente de que el águila devore el hígado de Prometeo, que de por sí es un tormento, el hígado se le va a regenerar y nuevamente va a ser devorado por el águila y así eternamente, y no solamente eternamente, sino inútil, porque él sabe que una vez que termine este tormento va a volver a suceder, por lo que no es un tormento finito, sino pues, eterno y además potenciado. También vemos un poco este elemento en la iconografía cristiana, ¿no? Podemos ver cómo la serpiente que según el Génesis tienta a Eva y este a su vez a Adán, su marido, o su hombre, no sé, recibe un castigo también eterno y en apariencia inútil. Al ser eterno, es decir, que no tiene un proceso, que no tiene un curso de transición, pues se vuelve inútil, ¿no? Según esta versión, el Señor castiga a la serpiente haciendo que eternamente se arrastre sobre su cuerpo, eternamente coma polvo y eternamente esté en conflicto con la mujer. Entonces el castigo para la serpiente es estar en un conflicto eterno con la mujer. Le dice que la mujer le pisará la cabeza y que la serpiente morderá su pie. Entonces ahí hay un mito muy rico o una cosmovisión o un relato muy rico en simbología también y muy interesante porque muchas veces se relaciona la serpiente con Lucifer. Lucifer que etimológicamente es poseedor o portador de luz. Si lo que equiparamos, podría caber un poco con el mito de Prometeo, el que trae el fuego del Olimpo a los humanos, ¿no? Entonces, su castigo es traer un elemento no humano, en el caso de la iconografía cristiana, el conocimiento del bien y del mal, a los humanos que no lo poseían en primer lugar,
y reciben un castigo no solamente, como digo, no solamente eterno, sino también inútil, que eso de por sí en esto, en esta visión, es el peor de los tormentos, pasar por algo inútil o pasar por algo por nada. Desde mi punto de vista, esto nos habla mucho de nuestra sociedad moderna en la cual muchísimas personas hemos hecho o hacemos cosas sin que no les vemos una utilidad. Entonces creo que al no verles una utilidad o no verles un sentido, nos termina resultando tormentoso. Entonces te invito a que lo que sea que hagas o cualquier trabajo que tengas, le encuentres un sentido para que no sea tan tormentoso para ti. Y si no le encuentras un sentido, te recomiendo que realices una actividad. Yo sé que no es tan fácil y menos en el tema laboral, pero que realices una actividad que le encuentres un poco más de sentido, ¿no? Siempre se le puede encontrar un sentido, aunque sea por lo menos indirectamente, a la actividad que estás realizando, ¿no? Entonces, esto fue el mito de las Dánides y cómo para mí se relaciona con, entre otros mitos de la misma mitología griega o grecorromana, y también en este ejemplo puse la mitología o la iconografía cristiana, cómo se relaciona la inutilidad con el tormento. Te pido que te suscribas y que estés pendiente de mis videos. Coméntame si tienes alguna duda, voy a tratar de contestarte y muchas gracias.